Según el Centro de Estudios para el Desarrollo del Uruguay, la actualidad de la economía del país puede ser visualizada como un semáforo en donde hay zonas que se encuentran en cierta alerta, zonas que las hemos recontra comentado en este programa, ¿no? Otras que se encuentran en un punto intermedio y otras que tienen luz verde, ¿no? Para profundizar sobre la visión de la economía nacional para este 2023, como le gusta decir a Jaime Clara, nos acompaña Agustín Iturralde, que es economista, director ejecutivo del CED de Uruguay. Muchas gracias, Agustín, por estar esta mañana con nosotros. Buen día. Gracias, Martín. Un gusto enorme estar de vuelta por acá. Decías ahí, te decía en los títulos, en la presentación, luces amarillas. Empecemos por las malas. Empecemos por las malas y bueno, la sequía, ¿no? Claramente lo que... todo el sector que había... Es raro esto, porque el sector que había sido como el más dinámico en el 2022, que había hecho que el primer semestre del 2022 fuera bastante bueno, las exportaciones, en el cierre del 22 y en el arranque del 23 anduvo mal, se complicó la cosa. Básicamente por dos factores las exportaciones se complicaron. Porque China estuvo en el cierre del año con esa locura del COVID-0, ¿se acuerdan? Que por suerte se terminó, Sí, terminó. pero nos costó caro, caro. Uno mira, se ha hablado mucho de la caída de las exportaciones uruguayas en el cierre del 22. En realidad, si uno mira, son las caídas de las exportaciones uruguayas a China. Y básicamente de carne vacuna a China. Eso fue lo que se desplomó muy fuertemente. Si uno mira el resto de las exportaciones, no anduvieron tan mal. Y arriba de ese cierre complicado del 22 por ese factor, bueno, esta sequía que todavía estamos terminando de cuantificar, pero que va a salir caro. Va a ser que el último semestre del 22, que lo vamos a tener a fines de esta semana, y el principio del 23, primer y segundo trimestre, van a estar complicados sobre todo porque el sector exportador, que había sido la gran locomotora de la recuperación, el gran motor que venía hinchando fuerte, bueno, fue golpeado la exportación de bienes y la exportación de bienes agropecuarios particularmente. Los famosos Maya Oro, pero recién les decía a los chicos que Soriano sigue sin llover, ¿no? El número, podemos comparar, porque nos quedó bastante presente lo que fueron las pérdidas por el COVID, ¿no? Que estábamos hablando de 1.100, 1.200, 1.300 millones de dólares, ¿no? Esta seca tiene un número medio parecido, ¿no? Tiene un número parecido y hubo algún ajuste que ya estaba hablando de 1.600, 1.700 millones de dólares. Creo que todas estas especulaciones son difíciles de hacer y sobre todo porque muchos de estos impactos no son inmediatos. Uno piensa en general, bueno, la agricultura de secano, la soja que no se va a cosechar. Bueno, la soja, Agustín, se sacan 3 toneladas por hectárea, ¿no? Soja, se va a sacar una. O sea, sí. Sin duda, ahí es donde está el impacto más inmediato que el segundo trimestre nos va a pegar. Unos cultivos de verano que van a ser los más bajos, no recuerdo, creo que en 7, 8 años. Veníamos de un muy buen rendimiento en el 22, ¿no? El 22 se nos habían alineado los planetas, hay que decirlo también, la comparación va a ser durísima. Veníamos parecido en el arranque del 22 y el 15 de enero arrancó a llover, capaz que alguno se olvidó. Pero el 15 de enero del 22 arrancó a llover y la verdad anduvo bárbaro el agua, los precios estaban muy bien y bueno, se nos alinearon los planetas. La comparación va a ser muy dura. Pero también otro tema que se habla menos, Martínez, vamos a entrar al invierno con poco pasto. Porque no llueve pasto, señora, recuerde, no llueve pasto. Ojalá y el pasto necesita de mucha agua, además. Exacto. El pasto que no creció en verano, porque obviamente cuando no hay calor es más complicado. Entonces hay un daño que va a ser difícil de cuantificar. El Ministerio de Agricultura había ajustado las últimas semanas algo así como 1.700. Vamos a ver esto, la parte, no sé si buena, bueno, que estos costos están un poco diluidos, no son todos juntos ni todos a la vez, sino que están un poco diluidos en el tiempo y también, bueno, la ganadería, los ciclos, capaz que menos tasas de fecundidad. Hay varias cosas que pueden hacer que los costos se agranden, aunque no van a ser todos el grueso, va a ser ahora en la cosecha de verano, que sobre todo se siente el segundo trimestre, pero otros van a estar un poquito más diluidos en el tiempo. Sí, yo estaba hablando con algunos popes, por ejemplo, del agro, ¿no? Gustavo Abazo, Carrasco. La preñez, o sea, todo el tema de la preñez, que es otro de los temas complicados, no va a ser tan complicada como se dice. Mucho criador de ganado ha tenido que cortar el ciclo de engorde porque había que importar forraje, hubo que importar forraje, ¿no? Entonces se hacía muy caro el engorde del animal y entonces tenía que deshacerse no en el momento más adecuado, pero en fin, es un... La buena noticia ahí, Martín, es que China se le terminó la locura hasta China, que era absolutamente inentendible. Soltó eso y los precios parecería que están empezando a responder. Los precios de la carne, por ejemplo, desde el arranque del año mejoraron 14%. Mejorando el precio de ganado. Desde niveles moderados. Y todo indica, y acá creo que es parte del semáforo ya más amarillito y tirando verde, es que los precios este año nosotros estamos viendo
significativamente por arriba de lo que fue, por ejemplo, el quinquenio 15-19, que fue un quinquenio muy complicado para el sector agropecuario y para la economía uruguaya, que básicamente estuvo estancada. Los precios van a estar significativamente por arriba, la soja lo está, la carne está recuperándose, el arroz no lo complica tanto la sequía, el arroz al revés, vamos a tener una buena cosecha de arroz. Entonces, por el lado de la apertura del mercado chino, la recuperación de los precios internacionales, si bien vamos a tener un primer trimestre complicado en el sector agropecuario, un segundo que también se va a sentir en los datos macroeconómicos, la realidad es que para el año uno ve que no está tan mal la cosa. La economía uruguaya... O sea que las perspectivas de alguna manera van a ser positivas, más allá de capaz de este lento camino en el primer trimestre. Nosotros lo que me gusta como lo planteas, Daniel, nosotros lo que estamos diciendo y lo que presentamos la semana pasada es la economía uruguaya en el 23 va de menos a más. Arranca complicada, pero nosotros tenemos cierta confianza que va a ir mejorando por algunas cosas que estamos viendo. Básicamente, dos cosas principales. Lamentablemente la economía uruguaya sigue muy atada a los precios internacionales. Uno mira y el PBI varía con los precios internacionales. Los precios no están mal y no parece que vayan a estar muy mal. Está muy entreverado el mundo con todo esto que está pasando, pero no creemos que vaya a haber un gran golpe a los precios, ni mucho menos. Eso por un lado. Y el otro motor, que después lo podemos comentar, es todo el tema del consumo privado, que creo que será el gran motor de este año. Ahí está. A ver, doña María, y obviamente cuando hablamos de economía, seguramente poco entiende, como yo tampoco entiendo. Y cuando hablamos de crecimiento económico en un país, lo primero la gente piensa o quiere saber es dos cosas. Si voy a tener trabajo y si voy a ganar por lo menos un salario acorde. El famoso derrame. ¿No? También, O sea, lo demás, si vendemos y no vendemos, la gente no lo entiende y lo ve como una economía, macro país. Y bueno, pero exactamente. Y trabajo y sueldos. A ver, que la buena noticia por ese lado es que capaz que se da un poquito lo inverso de lo que se dio los 2 años anteriores, que había sido unos números macroeconómicos buenos, 5% va a cerrar el 22, pero que no se sentía mucho. ¿Y por qué no se sentía? Porque el salario real cayó los primeros años, el año pasado se recuperó sobre el final de año un poquitito, pero no. Y el consumo privado de los 3 motores que siempre hablamos los economistas, las exportaciones, las inversiones y el consumo, claramente la inversión y las exportaciones venían bien, pero el consumo venía recién prendiéndose. Sí, este año es al revés la vuelta. Las exportaciones arrancan complicadas, la inversión creemos que se empieza a ir UPM, entonces la inversión va a seguir creciendo lo que no es UPM, pero agregadamente probablemente cae un poquito porque se va UPM. Y el consumo, lo que estamos viendo es un aumento salarial significativo, creo que todos los economistas somos contestes en eso, una inflación apagándose despacito, bajando moderadamente, un dólar planchado, que obviamente es complicado para el sector exportador, pero para el asalariado en pesos es un impulso al consumo. Entonces, creemos que de esos 3 motores va a ser al revés, y para doña María, como decía Daniel, creo que la buena noticia es que el consumo de este año va a ser un poco más popular, va a ser el crecimiento económico de este año va a ser un crecimiento económico más popular, más enfocado, más consumo intensivo, más salario intensivo y menos dependiente de las exportaciones y el consumo. Esa es la buena noticia. El empleo creo que va a seguir creciendo, pero va a moderarse el crecimiento del empleo y la masa salarial va a crecer más por aumento del salario real, que ya empezó a crecer sobre los últimos meses del año pasado y creemos que va a seguir creciendo en este primer semestre. Pero el mayor poder adquisitivo va a estar dado más que nada entonces por una situación coyuntural más allá de lo que es un crecimiento salarial. No, va a haber crecimiento del salario real. Va a haber real. Va a haber crecimiento del salario real. A ver, pongamos las cosas en justo término. Porque tú hablabas del dólar, o sea, de la situación. En el 20 y en el 21 el salario real cayó de forma importante. Sí. En el 22, en el primer semestre, siguió cayendo de forma importante. Fue la peor parte del aumento de precios de los alimentos, de la carne, del aceite. Recién esto se frenó a mitad de año y empezó a revertir la tendencia. Vamos a recuperar buena parte de lo perdido. Estaba el compromiso aquel del gobierno de vamos a llegar al final del quinquenio con el salario real de 2019, vamos a recuperar todo lo perdido. Bueno, este año se va a avanzar en ese sentido. No se va a llegar, no que este año, al salario real del 2019, pero sí va a tener un avance del salario real significativo que va a depender de cuánto cae la inflación, va a depender de muchas cosas, pero va a ser significativo, que ya es lo que se vio a partir de octubre, noviembre, diciembre y enero de este año. Agustín, hablando un poco sobre lo que va a suceder en las casas de las personas, ¿no? Hace poco el presidente anuncia una rebaja impositiva bastante grande, que todos festejamos. Mi pregunta es, primero, ¿es un buen momento para hacer esa rebaja impositiva? Digamos, yo lo festejo porque entiendo que a mí me va a afectar positivamente, pero ¿qué le va a pasar al país en ese sentido? Y si efectivamente eso a mí me va a afectar positivamente, digamos, ¿no? A mí y a la persona que están del otro lado. A ver, hay como varias cosas que se discutieron con la rebaja impositiva, ¿no? Una si el momento era lo oportuno, otra si condicionaba las primero cuentas. si era o no rebaja impositiva. Si era o no también. Partiendo de la base que es, ¿no?
A ver, creo que se suma a todo esto que estamos hablando. En el aumento del consumo esperado, creo que si solo eso no sería de un gran impacto. Ahora, si uno suma que la inflación está bajando, que los salarios nominales van a tener un aumento, que el dólar está bajito y que hay 150 millones de dólares de renuncia fiscal, que sobre todo en sectores medios altos, a ver, no quiero decir, no es ni popular, pero tampoco es para los ricos. Es para una clase media que gana 40, 50, 60, 70 mil pesos, que claramente en este país es un salario bueno para lo que gana mucha gente, pero está muy lejos de ser gente que es rica, que está cómoda. Esa gente va a ver que aumenta 500, 800, 1.000 pesos, en el caso más extremo 2.000 pesos, y eso probablemente va al consumo. El presidente lo decía, creo que como un criterio, no es muy improbable que eso se vaya al ahorro, probablemente se va a volcar al consumo. Por sí solo no creo que sea wow, pero acumulado los otros factores creo que apoya esta idea de que el consumo este año, el consumo privado va a tener un impulso. Yo creo que es oportuno, yo lo principal que le veo de oportuno es, el Uruguay venía una tendencia muy clara de aumento de la presión fiscal. Aunque sea simbólicamente, porque no es de gran magnitud, son 0,2% del PBI, poca plata en términos de todo lo que maneja el Estado uruguayo, digámosle, pero aunque sea simbólicamente creo que es un gesto importante que se revierta la tendencia, que por primera vez en muchísimo tiempo, en vez de aumentar los impuestos, se afloja un poquito la cincha y a esa clase media... No es la mosqueta de Carlos Roslo, ¿no? No. Te puse, te encajé impuestos acá y te los saqué allá. A ver, ¿por qué decís vos? Porque se ha dicho mucho de eso, yo no lo comparto, pero ¿por qué lo decís vos? Y no, porque hubo una suba al principio del gobierno y después ahora se estaría devolviendo lo que te saqué al principio. A ver, es verdad que al principio el gobierno, en aquel momento, a ver, cuando explotó con 5,5 puntos de déficit fiscal, explotó la pandemia, se eliminó una exoneración a los pagos con débitos, con tarjetas de puntos de IVA, que era menos plata que esto, era bastante menos plata que esto, pero sí, es verdad que era una plata, en un contexto muy distinto. Yo creo que la economía uruguaya mejoró muy significativamente desde entonces y se afloja. El otro decía es cómo se calcula el IRPF, las BPC que se llaman, las bases con las que se calcula a partir de qué toca pagar IRPF y qué franja te toca. Hay dos criterios, uno el que usaba el gobierno anterior, uno el que usaba este. El que usó el gobierno básicamente, cuando cae el salario real, hace recaudar más. Pero cuando sube el salario real, hace recaudar menos. Entonces, si el gobierno mantiene el criterio como lo mantuvo en el 22, básicamente el IRPF baja también por ese lado. Porque las BPC, el salario sube más que el IPC, entonces las bases se ajustan de la forma que recauda menos. Entonces, yo creo que si el gobierno es consistente en la forma de que ajusta las BPC, me parece que no hay motivos para decir eso y todo indica que lo va a hacer. Brillante. Agustín Iturralde, director ejecutivo del CED de Uruguay, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a los tres, un gusto enorme estar por acá de vuelta. Igualmente verte.